Con esta música de fondo del organillero, aquí en el despacho, estoy terminando de dictar y ya firmé el memorándum que dirijo a la secretaria de Gobernación, al secretario de Educación Pública, al secretario de Hacienda, para dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Y estoy aquí recomendando que se reinstale a los maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores sociales que están injustamente encarcelados, y estoy planteando también que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso oponiéndose a la mal llamada reforma educativa. Me gustaría que todos los maestros de México leyeran este documento que vamos a dar a conocer el día de hoy. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy miércoles 17 de abril del año 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Pues estamos a mitad de semana ya, amigos cibernautas. Estos días tan importantes para los creyentes, para la gente que pues de una o de otra forma el cristianismo celebra estas fechas tan importantes. Todos aquellos quienes tenemos una creencia de distintas formas, tantas iglesias o religiones que hay en el mundo, pero todas, la gran mayoría coinciden en estas fechas tan importantes, ¿no? Desde luego hay gente que pues no cree en la iglesia, no cree en Dios, son ateos, son agnósticos, pero la gran mayoría del mundo, la gente del mundo tiene una creencia por Jesucristo, tiene una creencia por Dios. Estos días tan importantes que son los de Semana Santa, en los que mucha gente aprovecha para salir, para vacacionar. También hay otro tanto de gente que aprovecha para tomar estos días de reflexión, tomar estos días, estar con la familia, estar en casa, buscar la forma de convivir más, no olvidando que estos días son de perfecta comunión, pero en fin, quienes creen o no creen, vaya para todos nuestros respetos. Al final de cuentas, cada persona decide el tipo de vida que decida llevar. Esta semana, repito, mucha gente lo toma como días de asueto, días de vacaciones. Normalmente la Iglesia Católica hace el llamado a que son días de guardar, ¿no? Y esto significa de estar en familia, de recordar este trance tan difícil que pasó Jesucristo, los días de crucifixión. Digo, para los que la Iglesia Católica, el cristianismo, estos días son de crucifixión, los días terribles que vivió Jesucristo, y entonces pues muchos lo tomamos como algo con seriedad y con un poquito más de religiosidad, si usted quiere llamarle así, pero hay gente que también pues tiene otra forma de pensar, cosa que respetamos también. Bueno,
Usted decide si sale de vacaciones o no, usted decide a dónde ir, o si quiere quedarse en la casa, va usted en su casa o va usted a la iglesia, o con su familia, disfrutar más en la unión familiar. Son decisiones, digámosles, muy personales, muy propias, pero desde aquí nosotros les decimos que estos días sean de perfecta armonía y sean de gozo familiar. Bueno, como siempre transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, que la verdad, nuestra hermosa y querida ciudad, que para todos aquellos que nos sintonizan, que nos ven en este momento, pues poco a poco ha ido quedándose vacía por tanta migración de familias enteras de esta ciudad. Aquí en Coatzacoalcos, muchas casas se encuentran en venta o en renta. La enorme inseguridad no nos abandona. Bueno, pero hay temas que tienen que ver tanto con la Guardia Nacional como con la educación, la reforma educativa, que busca ser prácticamente abrogada, que busca ser eliminada, una reforma educativa que se llevó a cabo en el sexenio pasado y en el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se busca que se subsanen, en palabras de él, muchos daños que se han cometido en contra de los maestros, los que han sido encarcelados, los que están en prisión, los daños que le causaron a aquellos que se opusieron, en fin, tema que ahorita en este momento levanta mucha polémica, amigos cibernautas. Y el tema central es lo que acaba de suceder hace unos días, si no mal recuerdo, creo que fue ayer, en donde el presidente de la República firma un memorándum buscando que con ello se cancele la reforma educativa. Esto trajo serios cuestionamientos por parte de todos los partidos políticos, entre ellos pues el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, e incluso empresarios, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y hasta un sector del propio partido de Andrés Manuel López Obrador de Morena, quienes rechazaron tal decisión del presidente de la República. La Coparmex, la Canacintra, señalaron que la medida es jurídicamente insostenible y viola la Constitución, y quien la acate enfrentará responsabilidades penales, amigos cibernautas, porque usted debe de saber que una reforma educativa no puede ser borrada de un plumazo, como lo pretende hacer el presidente de la República, desconociendo la verdad, lo que dice nuestra ley, lo que dice nuestra Constitución. Varios representantes populares, diputados, rechazaron que la reforma educativa sea cancelada por decreto, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que mantendrá su protesta hasta que se quite de la ley la iniciativa del expresidente Enrique Peña Nieto. La Unión Nacional de Padres de Familia señaló que dejar sin efecto la reforma educativa representa un retroceso lamentable a los años 70, que abona a la compra y venta de plazas y que pone en un estado de indefensión la educación de los menores y jóvenes del país. Vamos, el presidente de la República, amigos cibernautas, no se midió con esto. Nuestra república, nuestro país está dividido en tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, en el orden que usted quiera. Y una de las atribuciones del poder legislativo es hacer leyes.
La reforma educativa del expresidente Peña Nieto pasó por las cámaras del Congreso de la Unión, pero además pasó por los congresos de los estados. Y luego entonces esto significa que la mayoría de los congresos de los estados la aprobaron. El procedimiento para eliminar pues prácticamente una reforma de esta naturaleza tiene que ser a través del poder legislativo y no a través de un decreto, no a través de un memorándum. Esto habla del enorme desconocimiento del presidente de la República, una enorme pifia de un hombre que ha estado en el poder durante tantos años, que lo ha acariciado, que lo ha vivido, porque fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, sabe lo que significa el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y ahora con esto, pues prácticamente nos hace verlo como alguien que no tiene el mínimo conocimiento de la forma de conducción de los poderes y de sus atribuciones que regulan la vida política en este país, amigos cibernautas. Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunciara la firma de este escrito que va dirigido a la Secretaría de Hacienda, que va dirigido a la Secretaría de Gobernación y que va dirigido al secretario de Educación, pues la verdad, en este memorándum en el que instruye dejar sin efecto la mal llamada reforma educativa hasta en tanto se logre un acuerdo para presentar una nueva reforma constitucional, pues prácticamente tuvo una respuesta en el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero, quien afirmó que la orden que ha dado el presidente es jurídicamente insostenible, así como lo oye, amigos cibernautas. No puede echar para abajo una reforma cualquiera que usted quiera, una reforma constitucional a través de un decreto o de un memorando, y no instruyendo al secretario de Educación o al de Gobernación o al de Hacienda, como esto se puede detener. Llama la atención la enorme ignorancia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque no se le puede llamar de otra forma, es ignorancia, amigos cibernautas. Así se llama cuando alguien desconoce prácticamente lo que debe de hacerse, cuál es la forma de conducción para este tipo de ordenamiento, amigos cibernautas, en donde existe una reforma educativa, una reforma constitucional, amigos cibernautas. Para empezar, no funda ni motiva y por lo tanto carece de vigencia jurídica, es nulo de pleno derecho, atenta contra la división y la separación de poderes, y los funcionarios que acaten esta instrucción que es ilegal pueden ser sujetos de alguna responsabilidad. Es lo que dijo Juan Carlos Romero Hicks, quien es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Anticipó incluso 4 acciones legales para combatir la instrucción firmada por Andrés Manuel López Obrador: amparos, denuncias penales, acciones de inconstitucionalidad y demandas de juicio político o desafuero. Es la verdad lamentable porque esto sienta un mal precedente, amigos cibernautas, hay que decirlo, es un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, desde luego, la división de poderes que tenemos en este país. Y bueno, vamos a ver qué más se viene, pero por lo pronto, le repito, ha sido severamente cuestionado esto, porque pues prácticamente, amigos cibernautas, esto nos hace pensar que el presidente puede actuar
con un total desconocimiento en diversas disposiciones constitucionales y sobre todo en una reforma constitucional que quiere echar para abajo con un escrito dirigido a parte de su gabinete que definitivamente no tienen las atribuciones ni es el camino para poder echar una reforma educativa como de la que hoy estamos hablando, amigos cibernautas. Y la verdad que es lamentable lo que el presidente de la República pretende hacer, amigos cibernautas. Es una violación prácticamente flagrante al Estado de Derecho y es un atropello al Poder Legislativo. Y desde luego esto tiene que ver, amigos cibernautas, a la enorme presión también que ha venido ejerciendo la coordinadora con respecto a la eliminación. Incluso Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ha dicho que espera que antes del 30 de abril se ponga de acuerdo con la CENTE para no dejar ni una sola coma de la reforma educativa, amigos cibernautas. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque incluso esta decisión presidencial dividió o mantiene diferentes opiniones al interior de la propia bancada de Morena en el Senado de la República, amigos cibernautas. Y bueno, ahí Ricardo Monreal al respecto dijo que se trata de una medida administrativa que no se contrapone con el proceso de consulta y diálogo legislativo en curso en las cámaras, al garantizar que sí habrá reforma educativa. Eso ya lo sabemos, pero Andrés Manuel López Obrador no puede detener la actual reforma educativa, la que está vigente, con un memorando, con un decreto, con un escrito. O sea, no se puede detener. ¿Habrá reforma educativa? Ya lo sabemos. El presidente tarde o temprano tendrá que ceder a los chantajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso tarde o temprano va a suceder, ¿no? Pero no se vale que el presidente de la República ponga a la investidura presidencial, a la institución del Ejecutivo Federal, en una situación de burla como la que se está viviendo el día de hoy, amigos cibernautas. Es de verdad algo lamentable. Y déjeme decirle que al respecto también, amigos cibernautas, el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, afirmó que el memorándum en el que el presidente de la República ordena suspender la aplicación de la reforma educativa promulgada por Enrique Peña Nieto es fácilmente impugnable. El ministro en retiro indicó que el documento carece de fundamentación y motivación, pues no cita ninguna norma jurídica para sustentarlo. Acabo de leer el memorándum recién emitido por el presidente, carece de fundamentación y motivación, no se cita ninguna norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad, fácilmente impugnable jurídicamente, amigos cibernautas. Es lo que dijo el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, acerca de este documento en el que señala que no tiene fundamentación, que no tiene motivación, que no se cita, pues prácticamente, amigos cibernautas, no se cita ninguna o no se cita una sola norma jurídica para motivarla o para fundamentarla, ¿no? Así de ese tamaño lo que estamos viviendo con el presidente, que ha sido severamente criticado. Hay otro tema también muy importante que tiene que ver con la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional, amigos cibernautas, tiene muchas aristas. Una de ellas es si absorberá la federación el costo, si serán los estados y los municipios. Al menos aquí en el estado de Veracruz hubo una reacción de parte del presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. Vamos a escucharla, a ver qué nos dice, porque esto, amigos cibernautas, va a dar mucho de qué hablar una vez que tengamos en marcha ya la Guardia Nacional. Escuchemos lo que dice el presidente municipal de Veracruz, amigos cibernautas. Yo creo que primero eso es vulnerar la autonomía del municipio,
Y segundo, si nos hacen llegar recursos para ello, pues está bien, estamos en disposición de cooperar. No, pero los dicen recursos... que tienen que ser de los recursos del municipio, de su presupuesto. No hay manera que nos obliguen a hacerlo. No, o sea, si quieren ustedes la Guardia Nacional tienen que pagar, es básicamente... No lo necesitan, una gran policía naval hace un magnífico trabajo. ¿No van a solicitar el municipio? No, tenemos una magnífica policía naval, insisto, que desde hace muchos años ha venido trabajando muy bien en la ciudad y eso no lo haría necesario. O sea, no hay necesidad de traer elementos de esta guardia. Por tercero, tenemos una gran PAL que hace muy bien su trabajo, no hace necesario. Es lo que tenemos que hacer bien. Digo, yo creo que primero eso es vulnerar la autonomía. Bueno, pues ahí tiene usted la declaración del presidente municipal de Boca del Río. Y esto tiene que ver con lo de la Guardia Nacional, porque los artículos de la Guardia Nacional establecen que cuando exista convenio entre los estados y los municipios, estos habrán de absorber los gastos que se generen. Anteriormente el presidente había dicho que sería la federación quien se haría cargo de todo esto. La iniciativa de la Guardia Nacional sí establece cobros a estados y municipios, y si establece, y así lo dice, se va a corregir, dijo Andrés Manuel López Obrador. Reconoció y se disculpó por el error que cometió el martes pasado al negar que la iniciativa de ley de la Guardia Nacional sí considera cobro a estados y municipios que requieren el apoyo del nuevo cuerpo de seguridad. Así que había dicho que no decía la ley de la Guardia Nacional, había dicho que no establecía cobros. Se demostró que la ley sí dice que hay cobros a los estados y los municipios cuando exista un convenio de colaboración. Así lo dijo el presidente de la República. Escuchémoslo. Lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional. Ahora que dimos a conocer lo de las gasolinerías, hubieron algunas que estaban cerradas y de inmediato pues se dio a conocer, se reconoce, se rectifica. Ayer mismo un compañero me preguntaba que por qué se iba a cobrar para tener la Guardia Nacional, por qué se le iba a cobrar a los estados, a los municipios. Yo le dije que no era cierto y en efecto, o sea, él tiene la razón. El documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional. Ahora que dimos a conocer lo de las... Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el presidente de la República al reconocer el error que cometió al decir que la ley de la Guardia Nacional no establecía pagos o cobros. Ha enmendado esa parte el presidente de la República, ha dicho que sí existe eso de los convenios y de los cobros, pero que eso se va a corregir. Adelantó que el error será enmendado y que será el gobierno federal el que asuma todos los costos de la Guardia Nacional, amigos cibernautas. Y bueno, hay que recordar que hace unos días un compañero de los medios de comunicación le preguntaba al presidente que por qué se iba a cobrar para tener la Guardia Nacional, por qué se le iba a cobrar a los estados, por qué se le iba a cobrar a los municipios. El presidente había dicho que no era cierto y bueno, ahora ya reconoció que efectivamente sí lo señala la ley de la Guardia Nacional. El documento de trabajo, dice el presidente de la República, se está analizando y discutiendo en el Congreso, sí establece lo del pago de estados y municipios, cosa que nosotros no estamos de acuerdo.
Añadió que se equivocó al señalar que ni siquiera se habían enviado las leyes secundarias, mismas que fueron dadas a conocer el pasado 11 de abril por el Senado, amigos cibernautas. Y bueno, con respecto al apoyo, al cobro a los estados y municipios que solicitaran o que en todo caso pidieran el apoyo de la Guardia Nacional, el mandatario indicó ya se va a quitar para que no haya ninguna duda. Y por eso yo le comentaba hace un momentito lo que había dicho el presidente municipal de Boca del Río, que ellos no estaban dispuestos a pagar absolutamente nada, que su policía militar que tiene allá en Veracruz era suficiente, que hacía muy buen trabajo. Y es que llama la atención porque imagínese usted, no hay recursos, usted pide la intervención de la Guardia Nacional, es un municipio que a lo mejor está en manos del crimen organizado, requiere usted la Guardia Nacional, es un municipio pequeño, no hay dinero, no hay recursos, y la ley de la Guardia Nacional establece que usted, o sea, el gobierno municipal o estatal deberá poner de las arcas estatales o municipales recursos para hacerse cargo de la Guardia Nacional. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de hospedajes, estamos hablando de mucho gasto, amigos cibernautas. Así que parece ser que esta parte se va a enmendar, porque uno de ellos, Veracruz, dijo que simple y sencillamente si les destinan recursos para darle a la Guardia Nacional, con todo gusto. Si no, ellos se quedan muy tranquilos con lo que tienen. Así están las cosas, amigos cibernautas, en este tropezón que dio Andrés Manuel López Obrador con lo de la Guardia Nacional, porque dijo, aparte de lo de los cobros, pues había hablado acerca de las iniciativas, del envío de iniciativas y su contenido, amigos cibernautas. Así que eso es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador de los cobros que se tendrían que hacer a los estados y municipios. Se va a enmendar, se va a quitar de la ley de la Guardia Nacional, y las iniciativas de leyes secundarias para la Guardia Nacional fueron enviadas, había dicho el presidente, fueron enviadas al Senado de la República, amigos cibernautas. Esto, la verdad, pues estas iniciativas, pues prácticamente el presidente de la República reconoce también ahí un error en lo de las iniciativas de leyes secundarias para la Guardia Nacional. Fueron enviadas al Senado, que difundió su contenido el pasado jueves. Actualmente se exponen los diferentes aspectos polémicos de las iniciativas bajo el título de la portada: todo el poder a la Guardia Nacional. Así que pues hay que ver qué más viene con todo esto, amigos cibernautas. Ya reconoció el presidente que ni siquiera se han enviado las leyes secundarias, mismas que se dieron a conocer el pasado 11 de abril por el Senado, amigos cibernautas. Escúchelo usted muy bien, el presidente también se equivocó al señalar que ni siquiera se habían enviado las leyes secundarias, amigos cibernautas. Y bueno, así están las cosas. Qué bueno, por una parte, que el presidente reconoce y pide disculpas, ¿no? Pero lo de la reforma educativa es otra, lo de la cifra de homicidios en donde lo exhibió Jorge Ramos, este periodista, también es otra pifia, y son una serie de pifias como que tienen que ver también con las gasolineras que dan más barato, que no existen, que la secretaria de Energía, Rocío Nale, había señalado, varias de ellas, que había gasolineras que incluso la daban a menos de 16 pesos, cuando dichas gasolineras, después de ser investigadas para ubicarlas, resulta que están cerradas, que ya no están funcionando, están en reparación, y bueno, son las gasolineras que dan más barato cuando ni siquiera están funcionando. Son varias pifias que se vienen cometiendo. La de Rocío Nale fue una muy grande, dejar en muy mal al presidente de la República, habla de su enorme desconocimiento, como dicen por ahí, no está en la jugada. Así están las cosas, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente
No se vayan. Gracias por estar con nosotros. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.